Bienvenido a otro reto misionero, presentado por el Movimiento Misionero Maranata. Con este video empezaremos una serie de presentaciones sobre algo que se llama las 7C de la historia. El contenido de esta serie es adaptado del Ministerio Respuestas en Génesis. Esperamos que esta serie de las 7C te ayude a entender mejor la historia redentora de Dios para la humanidad, para poder enseñar la historia a otros y así cumplir con la gran comisión. Pensando en las 7C de la historia, la primera C es la creación de todas las cosas. En el principio del libro de Génesis, Dios nos dice que Él creó todo en 6 días. Por ejemplo, Dios dijo, hágase la luz, y la hubo. Separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Esta luz vino de una fuente distinta al sol. Dios hizo una expansión algo extendido, como el espacio, y separó las aguas sobre la expansión. Hizo que las aguas debajo de la expansión se juntaran, de modo que apareció tierra seca. Luego le dijo a la tierra que produjera plantas y árboles. Hizo el sol, la luna y las estrellas. Estos debían servir como señales para marcar estaciones, días y años. El sol y la luna debían gobernar el día y la noche. Además creó los animales que viven en el agua y los que vuelan por el aire, y también los animales terrestres, incluidos los dinosaurios. Y por último, hizo su creación más especial, la humanidad. Adán y Eva fueron las primeras personas, la tatarabuelos de todos nosotros. Cuando Dios terminó por completo de crear, etiquetó todo lo que había hecho como muy bueno. Imagínate un lugar sin muerte, sin violencia, sin enfermedad, sin miedo, sin vergüenza y sin tristeza. En resumen, Dios creó todas las cosas en 6 días y descansó de su obra de creación el 7º día. Ahora, Dios sigue sosteniendo su creación. Durante un tiempo, las cosas fueron maravillosas en la creación de Dios. Adán y Eva vivieron y trabajaron en un hermoso jardín que se llama el Jardín del Edén, el cual fue plantado por Dios especialmente para que ellos lo disfrutaran. Además, disfrutaron de una comunión hermosa con Dios. Todo fue muy bueno. La relación de las personas con Dios, su relación entre sí y su relación con la creación. Sin embargo, este ambiente ideal no duró. La siguiente C es la corrupción y se encuentra esta parte de la historia en Génesis capítulo 3. Tanto Adán como Eva sabían que podían comer de cualquier árbol del jardín del Edén, excepto del árbol llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les había prohibido comer de él, diciéndoles que si comían de él, ese día morirían. Parece fácil obedecer una sola regla, pero sutilmente el diablo, un ser real, apareció en la historia en la forma de una serpiente. Él sabía lo que Dios había dicho, pero hizo que Eva dudara las palabras de Dios al preguntar, ¿dijo Dios que no debías comer de ningún árbol del jardín? Y luego mintió diciendo, ¿realmente no morirás y serás como Dios? Eva creyó a la serpiente, olvidando a su Creador y Señor. Así que comió del fruto prohibido. Luego dio un poco a Adán, quien comió también. Esto hizo que ambos murieran espiritualmente. Fueron separados de Dios y comenzaron a morir físicamente. Puede ser que comer fruta no parezca una gran cosa, pero la historia no se trata en realidad de la fruta, se trata de la desobediencia y orgullo, ignorar los mandamientos de Dios y creer que uno sabe más que su Creador. Se puede resumir en una palabra: pecado. La naturaleza pecaminosa de los primeros humanos se ha transmitido a todos los humanos a lo largo de la historia, y esta naturaleza pecaminosa perpetúa la muerte física y espiritual de los hombres. Además, debido al pecado original, Dios tuvo que maldecir su preciosa creación. El mundo que vemos hoy todavía refleja la creación original de Dios, pero ha sido corrompido por el pecado. La Biblia enseña claramente que la muerte, la enfermedad y el sufrimiento son consecuencias del pecado. Tal corrupción de la creación original de Dios es un resultado de la desobediencia y el orgullo inicial y continuo del hombre. Sin embargo, por más terrible que se ponen las cosas, la corrupción que vemos hoy no es una parte permanente de la creación. La buena noticia de esta triste historia es que Dios no abandonó a su creación después del pecado de Adán y Eva.
En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió que un día enviaría un Salvador, la simiente de la mujer, para herir la cabeza de la serpiente. Esperamos ansiosamente la última C de la historia, la consumación, cuando la maldición sobre la creación ya no existía y el último enemigo, la muerte, será vencido. Hablaremos de esta última C en otro video. Por mientras, quiero hacerles 5 preguntas basadas en el reto Dame 5, que nos recuerdan de las 5 maneras de involucramiento personal en la Gran Comisión. Aprender. ¿Estás aprendiendo suficientemente sobre la palabra de Dios para tener un buen entendimiento de la creación original de Dios, la corrupción que el pecado causó y qué significa para nuestras vidas hoy en día? Orar. ¿Estás orando para que Dios te ayude a entender mejor la gravedad de la corrupción que vemos en la creación y la gran necesidad que tenemos para un Salvador debido a nuestros pecados? Apoyar. ¿Estás apoyando a tu iglesia y otros ministerios para que puedan transmitir bien las doctrinas de la creación y la corrupción con las herramientas adecuadas? Discipular. ¿Estás discipulando a alguien? Y si no, pídele a Dios que te envíe un discípulo. Si ya tienes un discípulo, estás enseñando bien sobre el plan original de Dios para su creación y la corrupción física y espiritual que el pecado ha causado. Animar. ¿Estás animando a otros a aprender y enseñar más sobre los conceptos de la creación y la corrupción? Para terminar, recordemos que antes de predicar sobre un Salvador, hay que presentar la historia completa de la Biblia, la cual empieza con la creación maravillosa de Dios y la corrupción terrible causada por la desobediencia y el orgullo de los humanos. Pero la historia no termina ahí. Hay esperanza, y en el siguiente video de esta serie aprenderemos más sobre el plan divino de Dios para la humanidad. Mis hermanos, que Dios les bendiga.